Muchas gracias a los compañeros por haber invitado. Las palabras de los compañeros que me antecedieron me ponen en un compromiso. Lo construyeron muy bien. Yo comparto parte de las cosas que han dicho. Creo que la gran tarea del movimiento popular organizado es el debate programático, es la profundización programática. Creo que la crisis por la que está pasando la izquierda es justamente no tener un programa elaborado, un programa para la etapa, pero un programa no solo para la etapa, sino un programa de más largo plazo. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que saber que la construcción concreta del programa para dar respuesta no solo a la crisis, sino a los embates de este gobierno, es la tarea primordial. Porque con lo que vamos a militar en los barrios, en los centros de estudio, en los sindicatos, es con un programa. Si no hay programa atrás, es muy difícil dar esa batalla. ¿Bien? Y forma parte también de la reconstrucción y de la organización de la izquierda para poder dar las batallas a los cuales los compañeros hacen referencia. Y que es muy importante. Yo creo firmemente en los debates programáticos, que creo que es lo que falta en la izquierda en general. Y estas instancias son buenas como para plantearlo, empezar a discutirlo y bueno, ver qué tiene vigencia de todo el acervo histórico de la izquierda uruguaya. ¿Bien? Ese no es el plano. En segundo plano, hablar de lo que los compañeros me invitaron a hablar, que bueno, a 9 de julio, fecha importante, huelga general, como respuesta al golpe de Estado cívico-militar, fascista, que las categorizaciones no son menores, hay que categorizar y conceptualizar bien. Fue una dictadura cívico-militar fascista, que eso es también parte del debate que se tuvo durante mucho tiempo, cómo categorizar a la dictadura que tuvimos. ¿Fue igual a la dictadura argentina? ¿Fue igual a la dictadura brasileña? ¿Fue igual a la dictadura chilena? ¿Formó parte de un mismo proceso? Sí. ¿Fueron idénticas? Y bueno, tal vez no. Cada una tuvo su particularidad, porque los pueblos también tenían sus particularidades. ¿Bien? Y está bien abrevar en las particularidades para ver también cuáles son los procesos propios que tenemos que llevar a cabo. Y en ese sentido los compañeros me invitaron a hablar de la organización estudiantil y el movimiento obrero. La organización estudiantil existe desde antes. Existió la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, ya existía la Organización Estudiantil de Uruguay. Siempre la organización estudiantil en Uruguay tuvo un claro sentido internacionalista y americanista, que eran los términos que se manejaban en aquella época, a principios del siglo XX. Y en el Uruguay particularmente siempre tuvo muy presente del lado de la lucha de los trabajadores. ¿Bien? Y eso hay que tenerlo claro, porque no en todos lados las organizaciones estudiantiles han tenido ese proceso, sobre todo en Hispanoamérica. ¿Bien? Fue un proceso que en otros lugares de Hispanoamérica costó más que el estudiantado se acercara a las luchas obreras. En Uruguay tuvimos un proceso que desde el inicio las organizaciones estudiantiles estuvieron al lado de las reivindicaciones obreras. La primera huelga de los tranvías, ¿bien? Tuvieron solidaridad estudiantil, justamente en el segundo gobierno de Valle. La huelga de los tranvías tuvo solidaridad estudiantil presente y activa, que va a confluir en la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en 1929. Y la primera organización nacional, de carácter nacional, que agrupaba unitariamente a todos los centros de estudiantes y asociaciones. ¿Bien? Y hay que tener claro también, desde el punto de vista histórico, que la conducción de esa FEU, cuando se funda, no era una conducción de la izquierda ni de los partidos fundacionales de la izquierda, como puede ser el Partido Socialista o el Partido Comunista. Estaba conducida por los sectores más democráticos del Partido Colorado y el Partido Nacional. Y muchas de las figuras de la FEU luego formaron parte de esas agrupaciones políticas. También hay que tenerlo claro. A la izquierda le va a costar mucho entrar en la organización estudiantil. Eso no quiere decir
que la FEU haya nacido en un baño de lucha en contra del autoritarismo. Porque fundada la FEU en 1929, su primer baño de lucha fue en la calle peleando contra la dictadura de Terra. ¿Bien? Al lado de los trabajadores, pero la presencia estudiantil, y sobre todo la FEU contra la dictadura de Terra, fue fundamental. Y hay que tenerlo claro, porque muchos de esos sectores democráticos que militaban dentro de los partidos tradicionales y que formaban parte de la dirección de la FEU, luego van a estar presentes en la fundación del Frente Amplio en 71. ¿Bien? Como un Quijano, por ejemplo. Y otros. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta también, además de la particularidad de la FEU programática, de su año de lucha nacional contra el autoritarismo y la dictadura de Terra, dictadura que además era pronazi, para aclararlo, corría el año 33, Sí. y es siempre su claro contenido programático antiimperialista desde su fundación. Siempre. Más allá de sus vaivenes terceristas, porque la FEU fue tercerista, no alineada con ninguno de los dos polos, fue una línea muy profunda en el movimiento estudiantil, que fue casi hegemónica hasta finales de los 60, mismo cuando la huelga general, la conducción era una conducción que tendía hacia esa línea tercerista, si bien la izquierda ya había avanzado muchísimo, sobre todo a nivel secundario y también universitario. Nunca, esa corriente tercerista nunca dejó de tener presencia a nivel estudiantil. Tiene presencia, por las particularidades concretas de las capas medias y los intelectuales, ¿bien? Que también hay que tener presente. Que hay propuestas políticas que hacia determinadas clases tienen una mayor llegada. ¿Bien? Y también hay que comprender el proceso político de esas capas, que son aliadas de la clase trabajadora y de la clase obrera. Y Alexis decía algo muy importante. Yo no voy a interpretar a la FEU, no me gusta interpretar. Cuando la FEU habló y se expresó públicamente, yo traje algunos documentos para compartir, porque me parece que las propias palabras de la FEU pública la definen como tal. Y es verdad, los procesos de ajuste en el Uruguay empezaron en el 58 con la reforma Cini y con el triunfo del ruralismo y el herrerismo en el Uruguay. Y la primera firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Y yo les traigo a consideración porque la FEU saca en Tribuna Universitaria número 8, septiembre de 1959, una declaración contra el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Es una de las primeras organizaciones en denunciar el acuerdo. ¿Bien? Y dice, por ejemplo, ya en septiembre del 59, en el Tribuna Universitaria, que era uno de los órganos de la FEU, dice: la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, ante la llegada de una delegación del Fondo Monetario Internacional para asesorar al nuevo gobierno en materia económica y financiera, denuncia la nueva entrega al imperialismo yanqui que están gestando las clases dirigentes representadas en el actual gobierno en perjuicio directo de los sectores obreros y populares, y señala la imperiosa necesidad de oponerse activamente a la intervención del FMI en nuestro país, por considerarla lesiva a los intereses populares, a la soberanía nacional y a nuestra independencia económica. Nuestro país está viviendo una grave crisis de estructura que el nuevo gobierno intenta paliar cargándola sobre las espaldas del pueblo trabajador por todos los conductos que haya a su alcance. Austeridad iniciada con el decreto del 24 de abril, negativa del aumento de sueldos y jubilaciones a los empleados públicos, represión sindical, etc. Sigue la declaración y voy a seguir leyendo algunos puntos. Cualquier parecido de ese gobierno realista con el actual Era el abuelito, es pura coincidencia. Creo que no. ¿No? Porque ese gobierno realista y cualquier paralelismo con este gobierno, ¿no? Negativa al aumento de sueldos y jubilaciones a los empleados públicos, represión sindical, y buscando además la ayuda del capital norteamericano
aceptando las violinas condiciones que éste impone a través del FMI. Estos hechos no son algo aislado, son expresión de las salidas entreguistas y reaccionarias que tienen las clases dirigentes para la crisis. Y después caracteriza al FMI, que es una caracterización que va a quedar en la izquierda por mucho tiempo, que no es la caracterización que tenemos ahora de los organismos internacionales de crédito, pero que es importante repasar. El FMI no es más que un instrumento del imperialismo yanqui, embosado bajo una copa de falso internacionalismo. Sus fines estatutarios, su composición y sus actuaciones más recientes en América Latina no dejan dudas sobre el carácter de este organismo pseudo-internacional. Sus fines estructurados en el convenio que lo rige se puede sintetizar así. Primero, fomentar la estabilidad monetaria suministrando un procedimiento ordenado para ajustar el tipo de cambio extranjero. Garantizar que cualquier modificación importante del procedimiento cambiario en el exterior sea puesta en consulta internacional antes de ponerse en práctica. Trabajar para eliminar las restricciones en las transacciones corrientes del cambio. Y servir como órgano permanente de consulta y colaboración en los problemas monetarios internacionales y facilitar la expansión y el crecimiento del comercio internacional y de los grandes monopolios. Y esta declaración toma el contexto regional cuando hace alusión, por ejemplo, y dice: en Argentina la situación es dramática, el pueblo se debate contra la inflación y la miseria. En septiembre de 1959. ¿No? Argentina también se debate contra la inflación. Ante el intento del gobierno entreguista de aplicar la receta que tiene el FMI para todas las naciones latinoamericanas, que esquemáticamente se puede ser expresada así: control de emisión monetaria, lo sigue proponiendo el FMI, lo proponía el 59, lo propone ahora. Congelación de sueldos y salarios, es la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Contención del gasto del gobierno, es la propuesta del Fondo Monetario Internacional y es la propuesta de este gobierno. Reducción de la deuda externa, bueno, reducción de la deuda externa justamente de los privados y aumento de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y supresión de la tercera parte de las obras públicas en ese momento. Reducción del gasto de la administración y reducción de empleados públicos, propuesta que sigue estando arriba de la mesa y que siguen aplicando los gobiernos. Desnacionalización de las empresas estatales. Hoy seguimos con esos mismos lineamientos por parte del Fondo Monetario Internacional y los gobiernos que representan el Fondo Monetario Internacional en este país, que es el que tenemos ahora. ¿Bien? Y termina diciendo esta declaración: rechazamos el plano de la salida reaccionaria y servil al imperialismo, rechazamos todo tipo de medidas antipopulares que pretenden descargar la crisis sobre las clases trabajadoras, rechazamos la colaboración del FMI que no pretende sojuzgar a los intereses, que pretende sojuzgar a los intereses del imperialismo yanqui. Y dice: nuestra definición no es de ahora. El movimiento estudiantil ha tenido siempre el repudio más unánime para el imperialismo que pretende, propende y realiza la explotación del hombre por el hombre y la deformación de las conciencias. Hoy nos encontramos ante una nueva instancia de entrega al imperialismo yanqui. Ante ella, nuestra actitud es de rechazo, de repudio activo y militante, y la acción a seguir es una sola: lucha en todos los planos ante este intento antipopular y antinacional que preconiza el actual gobierno. Exhortamos a todos los estudiantes y al pueblo en general a realizar una lucha activa contra la entrega de la economía nacional, los espurios intereses económicos del imperialismo norteamericano. Esa fue la declaración de la FEU del movimiento estudiantil organizado ante la firma del primer tratado, carta de intención con el Fondo Monetario. ¿Bien? Y la importancia de la carga programática y de definir y caracterizar bien, cosa que hoy tenemos que recuperar. ¿Bien? Con respecto hay que tener claro también que en esas épocas la FEU ya se declaraba en solidaridad con Cuba. ¿Bien? La FEU organizó y formó parte del Comité Universitario de Defensa de la Revolución Cubana. Y decía: los acontecimientos se precipitan en nuestra América y por consiguiente en el Uruguay también, en relación con la irresistible referencia de la Revolución Cubana. Esto del 13 de enero del 61. O se está con ella o se está en contra. Vale decir que se dice y se toma partido
por la causa de la liberación y la determinación propia de nuestras naciones o por los intereses rapaces servidos mediante la política cruel del gobierno como el nuestro, entregados en acuerdos miserables al imperialismo de los monopolios estadounidenses, apuntalado por los militares del Pentágono y por el Departamento de Estado. La solidaridad internacional con los procesos revolucionarios, bien en nuestra América y en el mundo. También la solidaridad con Argelia en ese momento, la solidaridad con Vietnam, siempre consecuente del movimiento estudiantil, que también va a formar parte, luego, cuando se conforme la Central Nacional de Trabajadores, bien, parte de su expresión fundamental y fundamental. Bien, la solidaridad con los procesos de liberación nacional en todas partes del mundo. Y recordar que la Convención Nacional de Trabajadores, que nace del Congreso del Pueblo, tuvo como presencia activa a la Federación Estudiantil Universitaria del Uruguay. Una federación que venía trabajando con el movimiento obrero, que todavía no estaba unido, desde la lucha por la ley orgánica. ¿Bien? Y que todo eso va a concluir en que además la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay sea aceptada en el secretariado del PCNT con voz y sin voto. ¿Bien? Producto de su participación en el Congreso del Pueblo. Y eso va a ser muy importante, porque cuando se conforme el comité de huelga contra el golpe, la FEU va a participar de ese comité de huelga y va a participar con voz y con voto, tanto para la decisión que ya estaba tomada por un congreso de la CNT, para la conducción de la huelga y para la salida de la huelga. ¿Bien? Claro. Entonces, la solidaridad del movimiento estudiantil y la consecuencia con las luchas obreras no se resumen a un proceso sesentista en el Uruguay. Es un proceso que viene de larga data del siglo XX. ¿Bien? Que viene de larga data. Que se inicia con el siglo XX. Se va a concentrar, porque hay momentos que concentran políticamente mucho, en la lucha por la ley orgánica, en el Congreso del Pueblo, en la fundación de la CNT, en la solidaridad con los conflictos obreros, en la solidaridad internacional y sobre todo en una política consecuente de la Federación de Estudiantes antiimperialista. ¿Bien? Y sobre todo señalando siempre al imperialismo yanqui en determinados momentos clave. Y señalando también a los instrumentos del imperialismo yanqui, como son el Fondo Monetario Internacional. ¿Bien? Así como lo va a denunciar luego la Convención Nacional de Trabajadores. ¿Bien? Como instrumento principal de saqueo de nuestros pueblos. Es así que la Federación saca y se pronuncia contra el golpe. Y lo categoriza así, que no lo va a categorizar como al golpe cada organización política tuvo una caracterización especial, ¿no? Pero es importante cómo lo caracteriza el 30 de junio del 73 la FEU. Y lo caracteriza en 6 o 7 puntos, que sobre todo el primero ya es llamativo. Y dice: ante el golpe antinacional y antipopular, mediante el cual se culmina un proceso consecuente de avasallamiento de las libertades y derechos de nuestro pueblo, buscando acallar toda voz y protesta oriental, la FEU junto a la clase obrera organizada, la CNT y al pueblo en general, reafirma una vez más su tradición de combate, ocupando lugares de estudio y disponiendo las medidas de huelga general. En estos 3 días de ocupación y huelga, el 30 de junio, el golpe de la 27, el estudiantado ha dado muestra de compromiso y disposición para enfrentar la lucha decidida junto al movimiento popular, la política de la oligarquía patria, la calla del imperialismo yanqui, que en estos últimos años ha aparejado torturas, presos, asesinatos para nuestro pueblo, avasallamiento de las libertades, hambre, desocupación
estancamiento, entrega de la soberanía nacional. La FEU ha contado con la amplia y comprometida participación de los estudiantes, discutiendo y reafirmando su presencia en la calle. Los tiranos de turno han pretendido acallarnos reprimiendo ocupaciones, ferroviarios, ANDET, FUNSO, intentando desocupar la universidad, deteniendo y golpeando a decenas de militantes estudiantiles, entre ellos 2 compañeros del comité ejecutivo de la FEU, mostrando una vez más el carácter represivo y fascista del golpe. La voluntad de lucha no decayó jamás, por el contrario, las ocupaciones y las movilizaciones fortalecieron y se generalizaron a lo largo y ancho del pueblo. El ministro Bolentini ha debido por esto salir al cruce, atacando a los trabajadores y al pueblo para defender sus legítimos derechos y ser fieles a la tradición libertaria legada por Artigas. Y acá hay que tener en cuenta cómo se condensa en esas posturas antiimperialistas la defensa de la patria, ¿bien?, por parte del movimiento popular, de unas expresiones del movimiento popular, como va a ser la FEU. También lo va a tener la CNT. Porque defender la patria, solo los pueblos defienden la patria. Las oligarquías son cipayas. ¿Bien? Y eso que se tenía muy claro en esas épocas, programáticamente, que la patria no era una bandera de la oligarquía, que la patria era una bandera de los trabajadores, de los campesinos, ¿bien?, y de todos los oprimidos. No había que dejársela ni a los militares ni a la oligarquía, y recuperar el legado artiguista como un legado popular, eminentemente popular, ¿bien?, y marcar el carácter cipayo de esta oligarquía, que es básicamente, con otra organización financiera, la misma que tenemos hoy, porque los apellidos, más allá de la reconversión de la arquitectura financiera, los apellidos son los mismos en el Uruguay. Hay más concentración de empresas extranjeras, ¿sí?, pero la oligarquía uruguaya, los apellidos se han continuado desde ese momento hasta ahora. Y sigue la declaración de la FEU del 30 de junio diciendo: se emplaza hoy al movimiento popular para levantar la ocupación y la huelga general bajo la amenaza de reprimir a cualquier precio, pero el pueblo no está dispuesto a aceptar tiranía de ningún tipo, no está dispuesto a dejarse pisotear por los privilegios que reprimen y hambrean al mismo tiempo que hablan de paz y diálogo. Hoy más que nunca, luchar es la consigna, mantener la huelga, salir a la calle, a los barrios, organizar, coordinar a todas las organizaciones populares, desde las fábricas, centros estudiantiles, comité de base, informando y agitando las soluciones que el pueblo propone. Y después, en el punto 6 dice: no hay verdaderas soluciones, no hay camino de encuentro entre orientales si se desconocen los cambios programáticos que la CNT y la FEU y otras organizaciones populares presentan. Solo si se restablece la plena vigencia de las libertades, si se emprenden las grandes transformaciones nacionales, reforma agraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, de la industria frigorífica, si se rompe la política del Fondo Monetario Internacional y si se respeta plenamente la soberanía nacional, se encontrarán las salidas de la patria reclama. O sea, no era una cuestión solo institucional. Atrás del rechazo al golpe de Estado había un programa político, que era este, que era el programa que también levantaba el Frente Amplio en el 71. No era una cuestión institucional, simplemente de libertades cívicas. La salida no era solo un gobierno civil, era un gobierno civil con un programa. ¿Bien? Y ese programa era profundamente nacional, popular y antiimperialista. ¿Bien? Lo que nos permitió luego unificar a las izquierdas en el lugar, la izquierda de hoy. Y luego, para no cansarlos tampoco, termina. Por eso la FEU llama a todos los estudiantes conscientes de su tarea histórica a ocupar y mantener la huelga, comprometiéndose sin límites de ningún tipo con la movilización que hoy es el imperativo de la hora.
Solo con el esfuerzo de la acción sacrificada y la lucha sin pausa obtendremos la victoria. Y termina. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Artigas. Termina citando Artigas. ¿Bien? Esto fue el 30 de junio del 73. 3 días ya hubo el golpe de Estado. 3 días de huelga general. El 5 de octubre del 73, la declaración de la FEU, que todavía no estaba intervenida en la universidad, se iba a intervenir en breve, se dejó que hubiera elecciones universitarias, donde fue plenamente confirmada la FEU en su representación estudiantil, y la derrota de los sectores reaccionarios fue totalmente avasallante. Dice: las últimas elecciones universitarias demostraron la indudable victoria de la FEU, organización gremial de todos los estudiantes universitarios, que obtuvo más del 65% de los votos. En la declaración leída ante un Palacio de Peñarol colmado de estudiantes, en el Festival de la Autonomía y la Libertad, decíamos que con 44 años de existencia y de lucha junto al pueblo, la FEU es un gremio unido, organizado y combatiente de la totalidad del estudiantado, y va a lograr el 12 de septiembre un inmenso plebiscito en defensa de la universidad, de su papel junto al pueblo, de su autonomía, por las libertades y las soluciones que el país anhela. Un voto por la FEU es un voto por el pueblo, por la unidad obrera estudiantil, por una postura antiimperialista militante y por un compromiso consecuente en no cejar hasta que se desarrolle y aporte al país. Estos objetivos los logramos y esta actitud es la que determina coherentemente nuestra conducta. Ese fue el papel de la FEU ese 9 de julio, desde el 27 hasta el 9 de julio. ¿Bien? Organizando la resistencia junto a la CNT, teniendo claro, sobre todo, que el estudiantado no reemplazaba al movimiento obrero, sino que caminaba junto al movimiento obrero, y que muchas de las cuestiones que se discutieron durante años en la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, como parte del campo popular, sirvieron programáticamente para el Congreso del Pueblo que dio nacimiento a la Convención Nacional de Trabajadores y que le dio cohesión para enfrentar el golpe. ¿Bien? Y de lo que se trata hoy no solo es de recordar, no es solo recordando la unidad de estudiantes y trabajadores y del movimiento obrero, es tratando de reconstruirla, pero reconstruirla de forma como se construyó, con nuevas formas, obviamente, pero programáticamente hay que recuperar mucho de lo que se planteaba, porque la desaparición de esos programas, sobre todo el programa antiimperialista, que es la primera tarea, la liberación nacional que tenemos, hoy no está ni siquiera planteada a nivel público. ¿Bien? Y esa es una gran tarea. Recordar que la unidad obrera estudiantil, que la FEU, y también junto con la FEU, ya en el 73 estaba la Federación de Estudiantes de Secundaria, y había organización en el interior también. Y esto se entendió hacia grandes partes del país. No fue solo Montevideo, no quedó acotado a Montevideo la movilización estudiantil. También hubo movilización estudiantil en contra de la dictadura y hubo apoyo a los trabajadores en todos los departamentos del interior. Expresiones concretas. ¿Bien? Por todo esto es que, bueno, cuando los compañeros me invitaron a hablar de la unidad obrera estudiantil, es imposible hablar de la unidad obrera estudiantil si no hablamos de lo programático. Y como no vengo a interpretar una organización como la Federación Estudiantil Universitaria de Uruguay, vengo a que la Federación, este es un libro que tiene documentos de su fundación hasta 1998, la propia Federación hablara por sí misma. Porque la Federación habla en sus documentos por sí misma. Como casi todas las organizaciones. ¿Bien? Los textos se defienden solos. ¿Bien? No es necesario salir a defenderlos. Así que, bueno, yo redondeo por acá. Muchas gracias a los compañeros y muchas gracias a los compañeros.